En esta oportunidad vamos a hablar acerca de cómo leer de manera correcta y también la interpretación de un plano eléctrico de una excavadora hidráulica. Este planito tiene una presentación un tanto distinta a la que hemos visto con planos anteriores, pero igual sigue siendo interesante, tal y cual como lo hemos visto en planos anteriores también. ¿Ya? Vamos a empezar interpretando esta hoja que vemos acá, la que está bien pegada al lado derecho. En esta zona específicamente, miren, ustedes pueden observar que casi tiene las mismas características que los otros planos, ¿no? Por ejemplo, aquí se puede ver claramente que este planito es un plano Caterpillar que aplica para el sistema eléctrico. En realidad es el esquema del sistema eléctrico de una excavadora de los modelos 326D2, 329D2 y también la 330D2, ¿ya? Son para tres modelos en particular que aplica este planito eléctrico. Además nos dice que el número de medio, digamos, si nosotros quisiéramos encontrar este plano en esa presentación tal y cual la estamos viendo en este momento, simplemente daríamos referencia a este código que vemos en la parte de arriba, que es el código UENR5905-04, ¿ya? Que fue, digamos, publicado en el año 2000, en diciembre del año 2016. ¿Ya? Entonces, esa información que vemos ahí, nosotros podríamos rápidamente, ¿no? Relacionarla con el código único que identifica este plano eléctrico. Adicionalmente, miren, en esta zona es importante considerar lo siguiente. Es cierto, aplica para tres modelos en particular, 326, 329 y 330, ¿ok? Pero tenemos que tener muy en cuenta los números de serie para los cuales aplica. ¿Qué número de serie? Los que observan ahí. Por ejemplo, para los modelos, cualquiera de los modelos, el número de serie JFL1 hasta el último número de serie. Recuerden, significa hasta el último modelo que uno haya obtenido, ¿no? O haya comprado, o tenga en su, digamos, como parte de su equipo. También el número de serie NBX1 hasta AP, significa hasta el último número de serie fabricado. También vamos a encontrar para el KJB, ¿ok? 1 hasta el último número de serie fabricado. Lo propio ocurre con el número de serie WDT1 hasta el último número de serie, lo propio para el PTE1, también para el RCK1 hasta el último número de serie, el HSP1 hasta el número último fabricado y terminando con el EX71 hasta el último número que se haya fabricado, ¿sí? Está haciendo referencia de estos tres modelos de equipos, perdón, de excavadoras, para cuáles números de serie en particular aplica. En realidad aplica para todos los números de serie fabricados de esos tres modelos de equipos, ¿ya? Eso es lo que me indica esta, digamos, esta descripción que vemos aquí. Adicionalmente, recuerden, nos dice que este plano tiene dos planos en realidad, dos volúmenes. Uno de ellos es el volumen 1 de 2, que es el que estamos observando, que habla específicamente de la máquina. La máquina en su conjunto, ¿no? Ubicación de componentes de la máquina específicamente, ¿ya? Y existe un plano 2 que nos va a indicar de otros, otra parte del equipo. En este caso, estamos hablando específicamente de en este caso del volumen 1 de los dos que tiene esta máquina. ¿Ya? Miren, al lado derecho, ustedes pueden encontrar, ¿ya? Pueden encontrar el número de descripción del plano, ¿sí? UNR 5905-4, volumen 1 de 2. Miren, acá está lo mismo que indica acá arriba. Y además nos dice que las dimensiones son las que vemos acá, 46 por 35. Cuando nosotros imprimimos el plano, ¿ya? Cuando imprimimos el plano vamos a tener esa cantidad, ¿ya? Digamos, en distancia, ¿no? Largo por ancho, por así decirlo, ¿ya? Para que tengan ustedes en cuenta. Muchas veces hemos mencionado cuando yo quiero ya llevar el plano al campo,
en el campo el plano tiene que ser un plano bastante de buena lectura. También tiene que ser un plano que sea altamente resistente, ¿no es cierto? Altamente resistente. Eso significa que vamos a encontrar lo que sería la parte del esquema en sí, ¿ok? Del esquema en sí, en un tamaño adecuado, ¿no? Miren, así como lo estamos viendo ahorita, nosotros es sencillo, ¿no? Poder observar rápidamente las imágenes, ver todo. Sin embargo, cuando ya está impreso, si no está impreso en un buen tamaño, nos va a ser dificultoso. Hasta podría simplemente no servirnos el plano que estamos imprimiendo, que estamos viendo, ¿no? Si no lo imprimimos, digamos, en un tamaño adecuado. Lo normal es un formato A0, ¿ya? Cuando ustedes quieren imprimir el plano para su uso, tal y cual, y quieren hacer los ejercicios, como vamos a hacer algunos de aquí, pero no todo el tiempo yo tengo una computadora frente a mí, y mucho menos una computadora con una pantalla grande. Por ejemplo, una laptop se hace un poco limitado por el tamaño de la laptop, o una tablet también, pero igual sigue siendo pequeño, ¿no? Ya, pero lo mejor ahí es irme e imprimir el planito y tenerlo en físico, un tamaño A0 de preferencia, ¿ya? Ok, eso como una recomendación. Miren, lo primero que tengo que saber, también al mismo tiempo, es la simbología que vamos a utilizar. Ya, acá se puede observar un poco de ello, lo que acabo de mencionar, ya antes de empezar a leer en realidad el planito. Ahí podemos ver, miren, observen ustedes que aquí tenemos, y esto bueno también, igual lo tengo que comentar, la mayor cantidad de planos eléctricos están, por no decir todos, están siempre en el idioma inglés. Así que ahí siempre ustedes tienen que acompañarse. Lógicamente, para los que todavía estén en un proceso de aprendizaje respecto a los planos, tienen que un poco acompañarse y apoyarse en un diccionario técnico, ¿verdad? Para algunos términos que probablemente no los entendamos bien. Y si ya lo tienen, qué bueno, ¿ok? Porque les va a ser útil. Entonces, toda la descripción de algunos símbolos que yo voy a utilizar para leer correctamente ese plano eléctrico lo voy a encontrar en esta tabla que vemos acá. No todos, pero la gran mayoría. Por ejemplo, ¿qué símbolos eléctricos yo voy a encontrar? Estos símbolos están relacionados a interruptores por lo general, ¿ya? Interruptores que son activados por un parámetro físico. Por ejemplo, un interruptor puede ser un componente que normalmente se abre o se cierra, ¿verdad? Tal y cual es un interruptor de luz que tenemos en las casas. Entonces aquí también la acción de estar normalmente abierto o cerrado va a estar en función de un parámetro leído. En este caso puede ser presión, puede ser temperatura, nivel, puede ser flujo o simplemente un interruptor eléctrico, ¿no? Como podría ser, por ejemplo, lo que conocemos como disyuntores térmicos, que aquí en el plano aparecen como breakers, ¿ya? O breakers simplemente si hablamos de uno. Entonces, un interruptor trabaja o normalmente cerrado y cuando cambia su condición a normalmente abierto es cuando advierte de una falla en el sistema o de una alerta, una advertencia referido a algún parámetro en particular. Entonces, en ese caso nosotros tenemos que entender eso también, ¿ya? Entonces, si yo hablo de un interruptor basado su alerta en función de la presión, voy a encontrarlo tal y cual lo vemos aquí. Este es un ejemplo, es digamos, un símbolo normalizado dentro de los planos eléctricos Caterpillar que representa al símbolo de un interruptor de presión. Este interruptor, miren, aquí podemos ver que es normalmente abierto. Tenemos acá sus contactos hacia el mazo de cables, ¿ya? Pero pueden notar claramente ustedes que este elemento, que es el que permite leer o detectar la señal de presión, es la que a medida que se incremente hará que el contacto se cierre porque está normalmente abierto, ¿ya? ¿Ok? Lo propio va a ocurrir aquí, miren, acá podemos ver el símbolo, es un interruptor igual normalmente abierto. Cuando cambia su condición a normalmente cerrado, cada vez que la temperatura en este elemento sensor suba. A medida que suba y se dilate el elemento sensor, entonces irá cerrando circuito hasta que conecte nuevamente la condición.
¿Ya? Entonces vuelvo a repetir, un interruptor actúa de estar normalmente abierto a normalmente cerrado o de estar normalmente cerrado a abierto en función de la lectura del parámetro que está o en el circuito que está instalado. Ocurre lo mismo aquí, pueden ver y notar claramente. Este es un interruptor normalmente cerrado, miren, normalmente cerrado. ¿Qué mide? Mide nivel. Entonces, cuando el equipo está con, o el compartimiento en el cual es instalado, tiene el suficiente nivel de líquido, sea cual sea, refrigerante, aceite o demás, entonces eso permitirá que trabaje normalmente abierto. ¿Y cuando indica la ausencia del fluido? Cuando ese fluido baja de nivel y esta boya flotante simplemente desciende, y al descender ayuda y apertura el circuito que normalmente era cerrado. Entonces de esa manera nosotros podemos dar lectura a una condición que está, digamos, fuera de lo establecido, ¿no? En este caso el nivel bajo de aceite, por ejemplo. Lo propio va a ocurrir para el sistema de flujo. Vean ustedes, este símbolo tiene algo muy particular. Esta banderita que está indicando la dirección, por ejemplo. Ya esta banderita lo que muestra es en qué dirección debe viajar el fluido y en esa única dirección es en la cual puede trabajar. Alguna persona que no tiene mucha experiencia en este tipo de interruptor, que es muy poco conocido por muchos, que está montado específicamente en el motor, podría haber una interpretación equivocada de cómo funciona, ¿no? Miren, este es normalmente abierto en la figura, ojo, pero ya en la operación misma del equipo, cuando el sistema detecta que está en estado OK o en buen estado de funcionamiento, cuando gracias a que el fluido, en este caso el refrigerante, fluye a través del interruptor, en esta dirección única es donde va a trabajar, de derecha a izquierda. En esa condición, ¿qué va a hacer? El fluido que está circulando a un determinado caudal, ¿sí? Lo que va a hacer es permitir cerrar los contactos. Entonces, para la máquina, para el sistema electrónico de la máquina, entonces significa que la condición está adecuada, ¿no? Lo que va a permitir es hacer que detecte que hay un flujo de refrigerante. Por lo tanto, el enfriamiento se va a dar. Es una confirmación de que eso está siendo así. Pero ni bien se detiene flujo, porque la bomba falle o porque hay una fuga muy grande de refrigerante, entonces inmediatamente el flujo que debería viajar a través de una tubería donde se ha instalado este sensor, o este interruptor, perdón, simplemente no irá más. Eso permite que este contacto que estaba normalmente cerrado se abra y de esa manera detecte una condición anormal en el equipo. Pero específicamente en el sistema que está leyendo, ¿no? También existe una serie de componentes llamados disyuntores. Los disyuntores son elementos en realidad de seguridad y han reemplazado de manera progresiva a los famosos fusibles. Un fusible es un dispositivo de seguridad, protege a un circuito contra una sobrecarga, una sobretensión, cortocircuito y demás, pero los fusibles por lo general son elementos que se destruyen y no se pueden reparar. En cambio, los disyuntores, que son elementos que también sirven de protección y seguridad para sobrecargas, sobretensiones y demás, también permiten que nosotros podamos tener ahí el elemento de protección en la serie o el circuito que queramos, ¿no? Por ejemplo, este disyuntor, esta zona que no es recta, por ejemplo, normalmente está cerrando circuito. O sea, permite el tránsito de energía desde este punto, desde este punto. Pero, ni bien se produce una sobrecarga, sobretensión o un cortocircuito, simplemente esta zona que vemos acá media redondeada, simplemente se dilata por efecto de lo anterior y simplemente abre circuito. Al abrir circuito, la corriente no fluye y inmediatamente se presenta un evento, ¿ya? O un código de falla en este caso, ¿ya? Lo propio ocurre aquí, el funcionamiento es el mismo, con la diferencia de que este breaker o este disyuntor térmico es de rearmado automático. ¿Qué significa eso? Una vez que desaparece la condición que originó el problema o la apertura del circuito, simplemente retorna a su condición de trabajo. Mientras que este de aquí no, este rectangulito pequeño sobre el componente indica y menciona que tiene uno que hacerlo rearmado de manera manual, ¿ya?
Ok, entonces de esa manera hemos descrito pues el interruptor de presión, el interruptor de temperatura, de nivel, de flujo y finalmente el disyuntor térmico, ¿no? Que viene a ser, como lo vuelvo a repetir, el reemplazo natural de un fusible. Este elemento no se destruye, simplemente detecta la condición anormal de corriente, flujo de corriente, y por interacción de esta zona que se dilata internamente, permite abrir el circuito como una protección, evitando que la corriente que se ha producido, ese exceso de flujo de electrones o exceso de flujo o sobrecarga de voltaje, evite dañar el circuito, ¿no? Y generar un problema mayor. ¿Ok? Listo.